Un tema muy importante cuando hablamos de neuromarketing y una de las preguntas que más se repiten cuando hacemos estudios tiene que ver con el N. Si comparamos la investigación tradicional versus neuromarketing, obviamente hay diferencia en los tipos y las cantidades de muestras. Y esto es uno de los temas más importantes cuando uno hace investigación de mercado con neuromarketing. El N en neuromarketing, o porque 40 personas pueden valer más o lo mismo que 1200 personas en una encuesta. Soy Miguel Ángel Ruiz, experto en Consumer Neuroscience o Neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Tengo más de 13 años hablando de marketing, neuromarketing, trabajando en esta industria, desde el marketing digital, a los albores del marketing digital, cuando no se hablaba mucho de esto, redes sociales, hasta finalmente hoy día hablar de neuromarketing. Tenemos más de 10 años realizando estudios con eye tracking, GCR, face reading e IAT. Si viste el tutorial pasado, ya deberías saber de qué son estas tecnologías. Soy fundador de Agencia Mars, un laboratorio avanzado de neurotecnologías que nos permite hacer investigación de mercado aplicada en Latinoamérica. Soy fundador de Implícita, una startup social que utiliza el IAT para entender la percepción de los clientes frente a audiencias, frente a públicos, frente a marcas, categorías, productos o servicios. Soy profesor de posgrado, hago clases en distintos países de Latinoamérica, soy speaker internacional y he recorrido gran parte de la región hablando de estas temáticas. Soy columnista en revistas Vulp y Flow Marketing y otros portales. Y aparte tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta, donde hablo en este momento en una serie de neuromarketing. Y soy autor de Emprender por Amor y dos libros que vienen en camino, uno sobre marketing para emprendedores y otro de neuromarketing, las bases de lo que hacemos, que es un poco lo mismo que hacemos en estos tutoriales, pero bajado en un libro. La diferencia fundamental en el tema del muestreo o cómo se calcula desde el punto de vista estadístico de los estudios, no solo una cuestión de volumen, es la naturaleza del dato que se captura. En la investigación tradicional mide la opinión declarada, tanto en focus group como en encuesta puntualmente, que son las dos metodologías de investigación de mercado tradicional que más se utilizan. Hablan del sistema 2, de lo cognitivo, de lo consciente, de la reflexión. Hay un filtrado por deseabilidad social. Responden no desde la realidad, sino desde lo que les gustaría, no desde una conducta real, sino desde una conducta esperada, utópica o ideal. Hay un filtrado por memoria selectiva, su cerebro no es consciente de por qué tomó una decisión, pero sí cree que lo sabe. A eso Manuel Martín Loeche le llama el intérprete, que busca dar explicaciones a cosas que no entiende y que nuestro cerebro se transforma en un intérprete y crea una historia y un relato para no caer en consistencia. Son 1200 opiniones son 1200 relatos. Y hay un mapa de baja resolución. En el mundo del neuromarketing se mide la respuesta fisiológica automática, no controlada de las personas. Se habla del sistema 1, se mide el sistema 1, el automático, el subcortical, el subconsciente. Sin filtro consciente el participante, o sea, no tiene que ver con qué emoción dice o manifiesta experimentar, sino literalmente medimos cuál es la emoción que está sintiendo. Es una respuesta en tiempo real, tanto en punto de venta como en medición de campaña. Nosotros estamos midiendo en tiempo real cuál es la performance de esa publicidad, cómo está segundo a segundo, frame por frame. Estamos viendo cómo reacciona emocionalmente la persona. 40 personas es igual a millones de puntos de datos, para que ustedes tengan claro. Yo tengo un eye tracking que se llama Tobii X230. ¿Qué significa? Que este dispositivo saca 30 fotos por ojo por segundo. Significa que genera 60 datos o 60 líneas de Excel por cada segundo. En un spot de 60 segundos saca literalmente 60 fotos por 60 segundos, 60 por 60. Eso solo es una persona. Y si pongo una muestra de 40 personas, son cientos de miles de líneas de Excel de datos, de información, de posicionamiento del eye tracking. Si tengo un Spectrum que mide entre 600 y 800 fotos por ojo por segundo, literalmente esto se abre exponencialmente. Y es una biopsia de alta precisión. De alguna otra forma estamos midiendo, estamos abriendo al cerebro para medir niveles de atención, emoción y recordación sin preguntar, sin siquiera hacer alguna pregunta en esto. Estamos viendo dónde visualiza sin preguntarle dónde visualizó, qué emoción está sintiendo, sin siquiera preguntarle qué emoción sintió. ¿Por qué funcionan muestras pequeñas? Primero hay una estabilidad biológica. En encuestas se necesitan más de 1200 personas para reducir el error muestral en una población heterogénea, donde las opciones varían por cultura, educación o estado de ánimo. En neuromarketing estudiamos procesos del sistema 1, el sistema automático.
Y por lo tanto tenemos estructuras cerebrales consistentes. Redmond Touch y otro tipo de autores demostraron que las estructuras procesan recompensa en el núcleo accumbens, funcionan de manera muy similar. El área que procesa la recompensa, en este caso el núcleo accumbens, funciona bastante similar entre cada uno de los participantes, porque literalmente nosotros funcionamos biológicamente de la misma forma. Hay menor variancia entre los sujetos. Al medir respuestas biológicas, la variancia entre personas es menor que la respuesta verbal. La saturación de los datos, por tanto, se alcanza mucho más rápido. Nosotros tenemos una muestra mínima estadística válida de 20 personas por segmento, una de 30 en el caso que queramos eliminar outsider, y en el caso que queramos tener un 95% de precisión, utilizamos 40 personas por segmento. Esto es súper importante. Si abrimos la grilla entre hombres y mujeres, diferenciamos niveles socioeconómicos, distintos niveles de edades, las grillas, cada slot, se van rellenando de 20 a 40 personas por cada segmento. Entre más abierta la grilla, menos personas por segmento necesito, porque hay mayor niveles de saturación de la data. Nosotros hemos participado en estudios con altas cantidades de muestras, con un N muy alto, y hemos obtenido exactamente el mismo resultado por slot si hubiéramos utilizado 20-30 personas por segmento. O sea, pasar de 200 personas a 30 personas no varía absolutamente nada el resultado. Y lo hemos comprobado a lo largo de todos estos 10 años de investigación de mercado. Y los tipos límbicos son predecibles. Los segmentos de personalidad basados en neurotransmisores responden de forma biológicamente predecible, reduciendo la necesidad de muestras masivas con un segmento bien definido. Y esto es súper importante. Cuando nosotros medimos que estas personas reaccionan de esta forma ante esta marca, el resultado que nosotros tenemos no es extrapolable, porque estamos diciendo que este grupo de personas frente a esta cantidad de estímulos reaccionan de esta forma. No hay una conducta completa. Estamos diciendo que este tipo de personas potencialmente reaccionan de esta forma frente a un estímulo. No estamos diciendo que todas las personas reaccionan así. ¿Ok? El teorema del límite central y por qué el 30. El umbral de 30 sujetos no es caprichoso y tiene base estadística sólida. En el teorema del límite central, cuando una muestra alcanza los 30 individuos, la distribución de la media muestral comienza a aproximarse a una distribución normal, independiente de la forma de la población. Ahora, volvemos a lo mismo, cuando estamos estudiando un segmento específico de la población. No es lo mismo medir hombres con mujeres, no es lo mismo medir una muestra de 20 a 30 años con una de 60 a 70 años, son distintos y por lo tanto cada una de estas muestras tiene que tener una muestra estadísticamente válida, que en este caso son de 20 a 40 personas, siendo el 30 el promedio. Hay una significancia estadística cuando hay un N igual o superior a 30, las pruebas de significancia, como la T-Student, ganan la potencia necesaria para detectar efectos de tamaño medio con una confianza del 95%. Y hay referencias académicas, que en este caso son estos autores, y su modelo de probabilidad y de estadística y probabilidades de inferencia o probabilidad y estadística inferencial, creo que es el nombre en español. El estándar académico que justifica el N como 30, el N30 como umbral de estadística en grupos homogéneos. Ahí está toda la base técnica, científica que ustedes pueden ir a validar. Y hay algo que tiene que ver con los rendimientos decrecentes, que es la regla de los 5 usuarios. Jacob Nielsen demostró matemáticamente que con 5 usuarios se detecta el 85% de los problemas de una interfaz. En neuromarketing opera más o menos con el mismo principio. Con 8 usuarios se detecta el 85% de los problemas. La curva de hallazgo es pronunciada al inicio. De 15 a 20 usuarios, la curva es plana. Los datos nuevos confirman lo ya descubierto sin aportar valor estratégico proporcional al costo, a menos que haya una gran cantidad de outsider, que es una probabilidad enorme. O sea, si tomamos a 20 personas, las probabilidades de tener 5 o 6 outsiders son altas. Por eso, a mayor cantidad de muestras, 20, 30, 40, disminuimos la probabilidad de la presencia de outsider. De 20 a 25 usuarios por segmento en neuromarketing, los nuevos datos rara vez contradicen la tendencia biométrica ya establecida. Con 40, 50 utilizarios estándar, Nielsen Consumer Neuroscience, Cloud Army y otras más que pueden buscar en sus muestras, tenemos un margen de error biométrico inferior al 5%, que es el estándar de la industria, y con más de 100 personas copy test. Carola Nigel, de presidenta de la Neuromarketing Business Association, solución típica del copy test para estudios de empaque o tienda, 40-50 personas son más que suficientes. La densidad de los datos, volumen versus profundidad, no se compite en cantidad de personas, se compite en la calidad y densidad del dato.
No tiene que ver con la cantidad de personas, sino la profundidad del dato que estamos mostrando. En las encuestas tradicionales, 30 a 50 puntos de datos por persona, respuestas a preguntas cerradas, filtradas por memoria y sesgo social, y hay una cantidad de sesgos cognitivos que están asociados. Ahí están todos los experimentos del psicólogo social Solomon Asch que pueden investigar. 1.200 personas por 50 puntos o 60.000 datos declarados. En neuromarketing hay tracking y electroencefalograma de 500 a 1.000 datos por segundo por sujeto. Una sesión de 20 minutos son millones de puntos técnicos sin filtro consciente del participante. 40 personas por millones por millones de datos, es una base de estadística robusta. ¿Ok? El SEIDUCAP, la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Una encuesta a 1.200 personas encuentra 1.200 opciones filtradas por deseabilidad social y memoria selectiva. El neuromarketing entrega datos de respuestas reales. Usted está pagando 1.200 personas que le dirán que creen que lo que creen que harían versus 120 personas que nos muestran lo que el cerebro realmente está procesando. Y sí podemos ver a través del eye tracking, eso ya lo dijo Jarvis en 1967, atención cognitiva mediante los ojos, porque los ojos son la única parte expuesta de nuestro sistema nervioso central y a través de la medición de los ojos podemos ver actividad cerebral. De hecho, hay algo utilizado que lo descubrió ni siquiera lo descubrimos nosotros, lo descubrió Darwin, que tiene que ver con la variación de la pupila o lo que se conoce como pupilometría. La pupila se contrae y dilata por impacto emocional u o cognitivo. Eso significa que literalmente podemos medir indicadores como el ICA, que es un indicador de carga cognitiva que nos muestra cuán complejo no es una tarea. Y eso literalmente se puede hacer con los eye tracking, midiendo los ojos. Podemos ver en carga cognitiva nuestro cerebro solo midiendo la pupila de las personas. La deseabilidad social, las personas responden lo que creen que esperan de ellas, no lo que realmente siento harían, y evidentemente en contextos hay algunas marcas que son, o categorías que son muy delicadas y que por tanto la gente no va a responder la realidad. Si hacemos un focus group con 8 personas respondiendo sobre toallita higiénica, 8 mujeres respondiendo sobre toallita higiénica, la realidad es que te respondan lo que le ocurre realmente con el producto es sumamente complejo, porque es sumamente incómodo. Es lo mismo si habláramos 8 personas sobre 8 hombres sobre los condones y cómo lo utilizamos. No son cosas que uno comparte con un desconocido. La memoria selectiva, el recuerdo de una experiencia o preferencia, viene reconstruido, editado y simplificado. Nuestro cerebro no es un DVD que uno puede revisitar las memorias constantemente. Cada vez que uno revisita la memoria, lo imprime de las emociones que están sintiendo en el momento y por tanto la memoria cambia. Y por tanto cualquier recuerdo superior a más de 10 años en nuestro cerebro es no falso, pero es poco preciso. Y hay una racionalización post-hoc, que es la experiencia, llega después de la decisión, se justifica lo que ya ocurrió, no se describe lo que ocurrió. Y eso tiene que ver con la diferencia en un RTA y un ATA, un Retrospective Thinking Aloud con un Attentional Thinking Aloud, que creo que es que finalmente cuando yo voy, que es distinto ser expuesto frente a mi conducta real, por ejemplo, con un estudio de tracking y explicar qué es lo que estaba haciendo sin poder modificar mi discurso, porque no voy a decir, oye, yo no vi ahí, literalmente estoy viendo y por lo tanto yo hago una reflexión sobre lo que yo estaba viendo versus explicar lo que estoy haciendo cuando lo estoy haciendo. Eso modifica nuestra conducta real y la hace más racional de lo que realmente sería. Matriz de comparación, tenemos una característica. El origen del dato es muy importante. En el tema de la encuesta, en los estudios tradicionales es cognitivo consciente, el sistema 2 en neuromarketing es una reacción no consciente del sistema 1. El riesgo está altamente sesgado, hay un alto riesgo de sesgo. En el estudio de neuromarketing es un sesgo mínimo porque hay una biometría objetiva. Siguen habiendo sesgos cognitivos, pero son menores a los declarados. Cuando declaro hay más niveles de sesgo cognitivo que cuando estoy viendo la conducta real. Tipo de predicción, predicción de opinión, y la otra es predicción de comportamiento real. O sea, podemos ver si ve, si lee, no le estoy preguntando. Costo por usuario es bajo porque es automatizable y evidentemente el costo por usuario es alto porque se necesita tecnología, experto y laboratorio. Densidad de los datos, 30-50 puntos declarados, miles de datos por puntos fisiológicos. Yo bajaría de millones a miles puntos de datos por cada punto fisiológico de medición. Velocidad del análisis, días, semanas, días, en el tema del neuromarketing con análisis especializados, que son los tipos de estudios que podemos hacer nosotros.
El estudio de 1200 personas es un mapa de baja resolución, el de 40 personas es una biopsia de alta resolución. Acá está cada uno de los respaldos científicos para aquellos que quieran buscarlo, con cada una de las citas correspondientes. Entonces, cuando comparamos 1200 personas con 40, no estamos compitiendo por volumen, estamos compitiendo en capacidad de diagnóstico por la profundidad del dato generado. Neuromarketing es igual a datos de comportamiento real, con un N30, con una muestra de 30 personas por segmento, como mínimo estadísticamente válido, con un N40-50 como estándar de la industria, miles de puntos de datos fisiológicos versus 50 respuestas declaradas por personas y sin sesgos de deseabilidad social ni memoria reconstruida, porque literalmente no estoy preguntando si es correcto o no, si es válido o no, literalmente lo estoy midiendo. Así que ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre una muestra de 40 o una de 1200, tiene que ver con la profundidad del dato entregado, no con la cantidad del dato. E incluso si nuestros clientes quisieran, podríamos hacer un estudio con 1200 personas, pero lo que obtendríamos es exactamente lo mismo que con una muestra de 40 personas por segmento. Gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente tutorial. Nos vemos.